Amén. Gracias, varón. Hermanos, Dios les bendiga. Una mañana lluviosa, pero gracias a Dios ya estamos acá. Si nos tenemos que quedar hasta las 4 de lo que baja el río, pues lo hacemos. Amén. Hoy hacemos un paréntesis en la serie que se está predicando en la iglesia sobre el libro de Génesis, particularmente por lo que celebramos hoy, ¿verdad? Que es el Día del Huérfano. Y hoy vamos a reiterar una vez más el mandato y el llamado a transformar vida que está en Santiago, del capítulo 1, versículos 19 al 27. Vamos a enfatizar en el versículo 27. Así que les pido que busquemos Santiago 1, 19, 27. Voy a leer el versículo 27 y luego vamos a recorrer por los versículos que están citados allí. Dice la palabra del Señor: la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Padre, gracias por tu palabra. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que luego de escuchar esta palabra, la hagamos, la apliquemos en nuestra vida. Que no solamente la escuchemos una vez más, sino que nos convirtamos en hacedores de la misma, para entonces poder ser llamados a transformar vidas. Que nuestra vida sea la primera en ser transformada para nosotros ser instrumentos de transformación a otros. Gracias, Señor, por la oportunidad de predicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy nuestras iglesias celebran, como decimos, ¿verdad?, el Día del Huérfano. Algunas de nuestras iglesias de la Convención Bautista del Sur. Por eso tenemos la camisa hoy en conmemoración a ese evento. Es una manera de crear conciencia sobre la necesidad de atender a los vulnerables. También debemos ser compasivos y amorosos en toda situación y con todas las personas en situación de vulnerabilidad. Como introducción, quiero darle algunos datos importantes de Puerto Rico, de nuestro país. La tasa de maltrato de menores en Puerto Rico alcanzó su punto más alto entre 2023 y 2024, cuando se registraron 10.5 casos de maltrato por cada 1,000 menores, según datos del Instituto de Estadística de Puerto Rico. La cifra, oigan esto, ha incrementado consistentemente desde el año 2020, cuando se ubicaba en 7.8, ahora está en 10.5. En 2021 subió a 9.8 y luego a 8.9 y ahora está en 10.5, ahora está más alto. Entre los tipos de maltratos reportados, entre el periodo del 2018 al 2023, se incluyen 4.913 casos por negligencia, 389 de abuso sexual, 829 de maltrato físico, 1.602 de maltrato emocional, y no sé por qué aquí dice, y me estuvo raro y busqué, pero no hubo otra información, y 2.756 por múltiples causas. ¿Será quizás que hay de ambas cosas unidas allí? Como parte del foro Cuidar antes de curar, dicen los expertos, ¿verdad?, que actualmente hay 10.000 casos de maltrato infantil. Y la secretaria de la familia dice que hasta agosto del 2025, hace 2 meses atrás, la oficina del procurador para las personas de edad avanzada recibieron 1.648 querellas de explotación financiera contra los viejos. Datos que, al igual que estadísticas previas, reflejan un incremento. Pero la secretaria dice que mientras más precaria es la situación económica y más recortes hay, sabemos que habrá más violencia. Eso es lo que dice ella. Y que las entidades públicas y privadas, como siempre, están haciendo gestiones para bregar y trabajar y resolver ese asunto. Es
esa no es la respuesta. Nosotros sabemos cuál es la respuesta y la vamos a exponer hoy aquí. La respuesta no son más dinero, como dice allí, más empleo, no. Yo creo que somos la sociedad más avanzada y es donde más pecado hay hoy en día. Tenemos que irnos al principio, porque Dios siempre ha tenido cuidado por los vulnerables, siempre desde el principio, por los pobres, las viudas, los extranjeros, los inmigrantes, todos los que están en situación de vulnerabilidad. En Deuteronomio 10, 18 al 19, miren esto, desde el principio. Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero, dándole pan y vestido. Muestren pues amor al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Dios ya la orden de Dios es ¿a qué? A empatizar. ¿Qué dice? Muestren amor por ellos, porque ustedes estuvieron ¿en qué? En la misma situación. El Salmo 82:3 reitera ese mandato cuando dice: hagan justicia al pobre y al huérfano. Defiendan los derechos de los oprimidos y de los desposeídos. Y Santiago 1:27, a través de toda la Biblia hay otros mandatos, pero Santiago 1:27, ¿qué dice? Que la religión pura es esa. Ese mandato de protección que el Señor está diciéndonos allí, además de mantenernos puros, obedeciendo su palabra. Santiago 1:27 es una afirmación del amor de Dios hacia el huérfano, hacia las viudas. Y nosotros mostramos ese amor de Dios también por las obras y por la manera en que nosotros tratamos a los vulnerables, cómo los atendemos, cómo mostramos el amor de Dios a ellos. No para ganar el amor de Dios, no, es como muestra del amor de Dios. Y hoy vamos a tener y a exponer 3 principios, 3 enseñanzas que nos muestra ese pasaje de Santiago 1:27. ¿Cómo se refleja nuestra fe? El mandato de Dios de ocuparnos de los vulnerables de manera gozosa, de manera alegre, de manera dispuesta. Y cómo Dios nos ordena vivir conforme a lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y la primera enseñanza y el primer subrayado dice: la religión pura y verdadera del creyente, pura y sin mácula, dice la Biblia de las Américas. ¿Delante de quién? De nuestro Dios y Padre. Ese subrayado que habla de visitar a la huérfana y los viudas en sus aflicciones, nos lleva a buscar qué significa esa palabra religión, que tan mal usada está en muchas ocasiones, ¿verdad? Y tiene connotaciones a veces negativas para el mundo. El Diccionario Teológico Ilustrado expresa que la religión reclama del ser humano la entrega de todo su ser. Y solo cuando esta entrega se hace a Dios, se puede hablar de religión. No puede haber religión si no es entrega total a Dios. Cuando la entrega no es a Dios, ¿cómo se llama eso? Idolatría. La verdadera religión consta de pistis, que significa fe, y praxis, que significa práctica. Fe en acción. Fe en práctica. Y hay varios textos bíblicos que reiteran eso. Por ejemplo, en Mateo 7, 24 al 27, cuando dice: cuando edificamos nuestra casa sobre la roca sólida, ¿verdad? Y en Santiago 2, 14 y 17, que dice que la fe sin obras es muerta, porque las obras muestran nuestra fe, no al revés. Las obras son el producto de nuestra fe. Y entonces, conforme a esa definición, fe en práctica. Entonces Santiago nos lleva al versículo 22 y nos dice: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos.
Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero, el pero es importante, el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad, y permanece en ella, mira y permanece, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso, pero no refleja su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión de tal es vana, porque no refleja a Cristo, no refleja la fe. Ese verbo que dice allí de mirar atentamente es un verbo que, déjame ver si lo puedo pronunciar bien en griego, katanounti. Eso no es africano, eso es griego, lo que pasa es que yo no lo sé pronunciar. Y significa atento escrutinio. ¿Qué es un escrutinio? Un escrutinio es cuando uno analiza detenidamente algo, ¿verdad? Cuando uno lo evalúa, lo razona, lo observa. Eso es lo que significa esa palabra cuando dice mira atentamente, lo observa y lo analiza. Y entonces dice el comentario histórico-cultural, ¿por qué nos miramos en el espejo? Aunque algunos lo harán simplemente para admirarse a sí mismos, en la mayoría de los casos nos miramos para guiar alguna acción. Bueno, espérate, tengo que peinarme hacia atrás, hacia el lado, ¿qué hago? ¿Cómo actúo? Pero a lo mejor si no miramos atentamente, te peinaste para atrás y te quedaste con el cachete sucio que no te lo limpiaste después de haberte cepillado los dientes. ¿Qué significa? Y ahora viene lo importante. Que el espejo no tiene importancia para nosotros y que de nada sirvió que lo miráramos. De manera similar, dice Santiago, si miras la palabra de Dios y no actúas de acuerdo a ella, significa que para nosotros la escritura no sirve para nada. Miren la comparación es fundamental, es importante. Muchos leemos la Biblia y luego la cerramos, salimos y se nos olvidó. Y lo que Santiago está diciendo es que pongamos nuestra fe en práctica. O sea que lo que nosotros leemos, lo que miramos, tenemos que mirarlo atentamente, porque la única manera de poderlo poner en práctica es si lo miramos atentamente, si lo observamos, si lo oramos, si lo analizamos, si lo meditamos y si lo internalizamos. Y lo hacemos parte de nuestra vida. Es la única manera de poderlo hacer, no hay otra. La causa y el efecto, que estamos estudiándolo aquí los miércoles, de la obediencia a la palabra de Dios es si miramos atentamente y somos hacedores, vamos entonces a producir fruto. Vamos a ser bienaventurados. Es el fruto de la fe. Santiago explica que lo que distingue a un creyente y lo que lo caracteriza es el fruto, pero ¿de qué? Es de su fe. No es el fruto de su conocimiento. ¿Verdad que eso no lo dice ahí? Puede haber mucho conocimiento sin aplicación del conocimiento. Eso puede ocurrir todos los días. Pero un creyente da fruto porque se goza en lo que hace. Se deleita en la ley de Dios, como dice el Salmo 1, en sus mandatos, en sus estatutos, en sus promesas. Y entonces es bienaventurado, es bendecido. Y hace las cosas en reconocimiento, porque como miró atentamente la palabra de Dios, reconoce su pecado, reconoce la obra del Espíritu Santo en su vida, reconoce la gran salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. Se reconoce eso y ese reconocimiento nos lleva a una valoración de eso, que es lo más importante, a valorarlo. Y si lo valoramos, vamos a vivir vidas conforme a esa valoración que hemos hecho. Nosotros amamos algo mucho porque lo valoramos mucho. En la medida que no lo valoremos, es porque no lo amamos, ¿correcto? Ese espejo, hermano, es la palabra de Dios. Nosotros estamos todos los domingos, los miércoles, bueno, en todo momento estamos frente al espejo. Frente al espejo.
Pero no seamos legalistas, no seamos como los fariseos. Ve, yo cumplo yendo los miércoles. Yo cumplo yendo los domingos. No, ese no es el propósito de estar aquí el domingo ni el miércoles. No, ese no es el propósito. El propósito es que miremos atentamente para que entonces nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Los creyentes miran la palabra, atienden la palabra, entienden la palabra y ejecutan la palabra. La ejecutan. Por lo tanto, si la ejecutamos, el mandato de Santiago de cuidar a los vulnerables va a surgir naturalmente en nosotros por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, pero es porque lo entendemos. No porque somos oidores olvidadizos. Aquí ahora ustedes están escuchando, ¿verdad? Oidores. Pero lo que nos manda Santiago es que después que ustedes escuchen este mensaje, ustedes sigan mirando la Escritura para aplicar lo que estamos enseñando aquí. Y él dice que tenemos que vivir nuestras vidas de manera pura. Y la pureza en la Biblia se relaciona con la idea de separación. Pero no de separación de no hacer nada en el mundo, no. De reflejar quiénes somos nosotros en Cristo. Los cristianos deben separarse del pecado y mantenerse apartados de cualquier cosa que nos aleje de Dios. Por eso, cuando él habla de la religión pura, es la que entonces refleja obediencia completa y total, valga la redundancia, en amor a Dios, por medio de él. Y esa respuesta correcta es el cumplimiento del mandato de amar a los vulnerables. ¿Hay gente que ayuda a los vulnerables? Sí, claro que los ayuda. ¿Que no son creyentes y los ayudan? Sí, claro. Ahora, ¿los ayudan como fruto de su fe? No. Allí podemos buscar muchísimas motivaciones. Pero si no hay fe, esa ayuda no puede ser producto de la fe. Puede ser producto de muchas motivaciones, que no hay tiempo ahora para mencionarlas, pero ustedes saben que pueden haber muchas motivaciones. La de nosotros es mirar atentamente, obedecer a Dios en todo lo que Dios nos ordena hacer. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Porque Él nos dio lo más grande que nosotros podemos tener, que no lo merecemos, que no podemos hacer nada para lograrlo, y Él nos lo dio gratuitamente por el puro afecto de su voluntad, que fue la salvación por su gracia. Si nosotros entendemos eso, entenderlo, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12, entendimiento, iglesia. No es escuchar, es entender. Entonces nadie nos va a tener que decir cómo obrar con los vulnerables y cómo obrar con todas las personas a las que Dios nos ordena que amemos y sirvamos. El pastor Miguel Núñez dice, oír es información, obedecer es transformación. Oír es información. Oír es información. Obedecer es transformación. Cuando yo pongo en práctica, fe y práctica, lo que Dios me ordena, a ello estoy obedeciendo y estoy siendo luz y sal. Número 2, debemos pastorear a las viudas y los huérfanos. Dice el segundo subrayado del versículo 27, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Dice el Señor Jesucristo cuando le preguntaron los discípulos, en Mateo 22, 36 al 40, porque todos los mandamientos se reducen al amor. Le preguntan, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? De la ley. Y él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Cuál es? Amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios no es como a tu prójimo. Amar a Dios es más que amar a tu prójimo. A tu prójimo lo amas como a ti mismo.
Pero a Dios, más todavía. Porque es con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Por lo tanto, cuando Cristo anduvo aquí en la tierra, Cristo expresó el amor de Dios. Y Él es el resumen de toda la ley y los profetas. Él es la manifestación de toda la ley y los profetas. La verdad no es un concepto, la verdad no es una definición, la verdad es una persona que se llama Jesucristo. Él es la verdad. El amor es una persona. Por lo tanto, cuando Cristo vino a la tierra, Él vino con un propósito, pero sanó enfermo, levantó muertos, curó leprosos, multiplicó panes, alimentó. Lo hizo también. ¿Por qué? Porque ese Dios soberano, y por eso es que tenemos que enfocar en esa gran salvación, Él decidió que nosotros lo imitáramos a Él. Pero somos gente de toda lengua, tribu y nación, no solamente del pueblo de Israel. Somos nosotros también. Cuando nosotros estamos haciendo amando al vulnerable, el Señor Jesucristo dice en Mateo 25 que lo estamos haciendo por Él mismo. ¿Se acuerdan de cuando por ellos lo hicieron, por mí lo hicieron? ¿Y cuándo estuviste preso, Señor? ¿Y cuándo estuviste sin comida? ¿Y cuándo estuviste enfermo? ¿Y cuándo estuviste? Cuando por uno de ellos lo hiciste, por mí lo hicieron. El mandato entonces expreso, directo, inmediato. Y ese mandato y ese cumplimiento bíblicamente cumplido distingue al falso creyente del verdadero. Bíblicamente cumplido. ¿Por qué? Porque el Señor me dice desde el principio en Deuteronomio: amen a los vulnerables, amen al extranjero y al que está en necesidad, porque ustedes estuvieron en la misma situación. Empatice. Y yo los saqué de allí. Imítenme a mí. Imítenme a mí. Pero para eso, iglesia, y disculpen tanto énfasis en esto, tenemos que mirar atentamente la palabra. No podemos ser oidores olvidadizos. No podemos. Dice primera de Juan 2, 4 al 6, hermano. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos. Mire, Juan era el hijo del trueno. Él era los hijos del trueno, Juan y Jacobo. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, volvemos al principio, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Escuchen, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Él? Cristo se ocupó de las viudas. Y en Lucas 7, 11 al 17, no va a salir allí, pero en Lucas 7, 11 al 17, es como yo le digo, hubo un entierro que se suspendió. Es el único entierro que se ha suspendido en la historia de la humanidad. Porque uno no puede suspender un entierro, el muerto hay que enterrarlo. Sin embargo, ese entierro se suspendió y fue sin que se lo pidieran. Era viuda y era el único hijo. ¿Y qué hizo Cristo? Levántate, aquí está tu hijo. Se ocupó de las viudas. En Mateo 9:36 observamos su compasión por los indefensos. Rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En Mateo 14:14 por las enfermedades. Señor, si quieres puedes limpiarme. Quiero ser limpio. En Mateo 15:32 por los que tienen hambre. ¿Qué tienen allí? 2 peces y 2 panes. Dámelo. Aquí va a comer todo el mundo. Así anduvo Cristo. Así anduvo Él. Nosotros caminamos así. Andamos así. Debemos trabajar incansablemente por los vulnerables, por nuestro prójimo, como lo hizo el Señor. Miren esta descripción en Mateo 8, 16, 17. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos,
para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Así anduvo Cristo. Así anduvo Cristo. No podemos andar menos. Claro, la sanación de los enfermos y todo de los espíritus, nosotros tenemos que pedírselo a Él, ¿verdad? Pero tenemos que ocuparnos como Él se ocupó. La empatía que Él tuvo, la compasión que Él tuvo. ¿Sientes tú la necesidad de servir a los vulnerables? ¿Deseas hacerlo como fruto de la fe? No para que tratarte con el cheque gigante, ese que la gente se que trata con un cheque bien grande. Oye, Orlando, ese cheque uno lo lleva a la cooperativa y lo puede cambiar. Ese cheque ese tamaño así, el cheque bien grande se puede cambiar. ¿Y en qué? Yo después te pregunto en qué expediente lo guardan. Él dice que sí. ¿O deseas hacerlo para cumplir con un deber? Puede pasar también, ¿verdad? Tienen que verme allí porque imagínate. O si miramos atentamente la palabra y vemos lo que el Señor nos ordena, lo que el Señor hizo por nosotros, lo vamos a hacer como fruto de nuestra fe. Vamos a aplicar nuestra fe. Pero para eso no podemos permitir, que es el punto número 3, que el mundo nos corrompa. Ese es el subrayado número 3 del versículo 27. Y guardarse sin mancha del mundo. Guardarnos sin mancha. ¿Cómo impedimos que el mundo nos corrompa? ¿Cómo impedimos que el mundo nos corrompa? ¿Verdad que esa pregunta siempre está dándonos vueltas en la mente? Porque todos los días salimos y estamos por allí y además nuestro pecado está en nosotros también. Y entonces hay cosas que más temprano que tarde nos hacen pecar, ¿verdad? Ocurre todos los días. Pero sin embargo, miren este comentario en la Biblia de la Reforma en relación a lo que estamos discutiendo de oír y mirar atentamente. Oír verdaderamente la palabra de Dios, mirar la palabra de Dios debe conducir a un accionar piadoso. La ley de Dios nos hace libres, puesto que nos lleva a Cristo, quien es el único que puede librarnos del pecado. Miren esto, que es lo que hemos estado exponiendo. Habiendo sido justificados, y entendemos eso en la medida que podemos entenderlo, entonces hallamos que la ley de Dios es la ley de la libertad. Puesto que somos verdaderamente libres solo cuando hacemos lo que le agrada a Dios. Cuando hacemos lo que le agrada a Dios, es que somos verdaderamente libres. A veces confundimos y nos creemos que estamos ejerciendo nuestra libertad, haciendo cosas que no le agradan a Dios, incluyendo creyentes. Y son cosas que no le agradan a Dios. ¿Sabes cuándo es que somos libres? Cuando hacemos lo que le agrada a Dios. ¿Qué le agrada a Dios en este versículo? Que visitemos las viudas, los huérfanos, los extranjeros, los inmigrantes, porque todos son vulnerables allí. Que los atendamos en sus situaciones y nos guardemos sin mancha. Por lo tanto, debemos actuar de acuerdo a esa libertad que el Señor nos ha dado. Pero no es para guardarnos en un monasterio escondidos del mundo, porque ese ensayo ya se hizo. Hubo unos monjes en la Edad Media que dijeron que el mundo estaba tan corrompido que ellos tenían que irse a clausurarse en un monasterio para no tener ningún contacto con el pecado. El problema es que cuando entraron adentro, el pecado estaba allá adentro también. ¿Por qué? Porque entraron ellos. ¿Sabes cuándo no había pecado en el monasterio? Cuando estaba vacío. Pero cuando ellos llegaron, cerraron la puerta, a pecar se ha dicho adentro. ¿Por qué? Porque eso no es. No es escondernos, es al revés, ser luz y sal ante el mundo. Dice el Señor en Mateo 5, 13 y 14, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ya no sirve para nada. Si no damos testimonio, si no reflejamos la gloria de Dios, no sirve para nada. Si decimos que somos, pero no somos, si decimos que somos, pero no damos fruto, ¿dónde está la sal? Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Una ciudad situada sobre un monte se ve
alumbra. La está viendo todo el mundo allí. Por lo tanto, ustedes saben cuál es la muestra de amor más grande que nosotros podemos darle a los vulnerables, a los que están en las situaciones que hemos estado describiendo aquí. Es predicarle el evangelio de salvación. ¿Saben qué? El Club de Leones va y lleva cheques grandes de eso, camisas, comida. La comida se la comen y se acaba, ¿verdad? O sea, pues te la comes y ya. La ropa a la larga se va a gastar también. La palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, iglesia, no nos confundamos con algo. El amor más grande al vulnerable no quiere decir que no cubramos necesidades materiales. Ustedes saben que no es así. Pero la primera necesidad es predicarle el evangelio. La primera. Esa es la, miren, el que no es creyente es vulnerable, es un vulnerable. Nosotros éramos unos vulnerables sin Cristo también. Nosotros estábamos perdidos sin Cristo también. Nosotros teníamos necesidad de que alguien nos mostrara la luz de Cristo también. Por lo tanto, en esa definición, nosotros también estuvimos. Porque aunque puede referirse a unas situaciones particulares, no es menos cierto que cuando se trata del evangelio de Jesucristo, todos hemos estado en ese mismo lugar. Todos. Hay que predicar sobre el pecado, sobre la fe en Cristo, sobre el arrepentimiento, sobre la salvación. El amor más grande que le podemos mostrar a un huérfano, a una viuda, a un adulto mayor, a quien sea, es predicarle el evangelio, que él reconozca su pecado. No es entregarle una bolsa de compra y decirle Cristo te ama. No, primero tu pecado, arrepiéntete. Porque hay un Salvador. Hay un Salvador. Eso tiene solución si Cristo viene a tu vida. Hay que predicar el evangelio de arrepentimiento y fe. ¿Por qué? Pues como dijo Dios desde el principio, se trata de empatía, se trata de acompañamiento, se trata de evangelismo, se trata de discipulado. Podemos ir a algún lugar y cortar la grama. Está bien eso. Pero corte la grama y predique el evangelio. Cortar la grama solo, ¿saben qué? No es suficiente. Porque nosotros estamos llamados a predicar el evangelio sobre todas las cosas. Es más, ¿saben qué? Dios es el dueño de todo. Si usted no puede llevarle la bolsita de compra, pero le lleva el evangelio, a lo mejor después viene el Club de León y se la lleva. Llévele el evangelio, que a eso es que nosotros estamos llamados. Nosotros estamos llamados a eso. Aunque también llevemos la ayuda material. Pero lo primordial para la iglesia es que la gente reconozca su pecado y se salven. Nuestros niños, nuestros jóvenes, todas las personas necesitan conocer a Cristo, inclusive los que están aquí que todavía no lo conocen. Necesitan conocer a Cristo. Necesitan tener la seguridad de que en Él sí estamos completos. Estamos completos en Cristo. Por eso Santiago dice, el que oye y se va, no hizo nada. ¿Cómo estamos completos? Cuando miro, atiendo, analizo, observo, me involucro, le doy importancia, valoro eso. Eso va a ser de bendición en mi vida. Dios se va a manifestar en mi vida y yo voy a poder ser luz y sal a los demás, incluyendo también a los vulnerables. Necesitamos eso. Tenemos que decirle a la gente que fuera de Él no podemos hacer nada. No podemos hacer nada fuera de Él. Nada, absolutamente nada, hermano. Tenemos que enseñarle a la gente que Él es la piedra preciosa en la que podamos estar cimentados. Tenemos que enseñarle a la gente, predicarle el evangelio, que podemos confiar en Él a pesar de las aflicciones porque Él venció al mundo. ¿Y saben qué, hermano?
tenemos que internalizarlo nosotros primero, porque nosotros estamos llamados a transformar vidas, pero nadie puede transformar una vida si Cristo no la ha transformado primero. Porque nosotros, en última instancia, no somos los que vamos a transformar la vida, es Cristo en nosotros quien la va a transformar. Creemos en la Biblia, vivimos la Biblia, vivimos la palabra de Dios, aplicamos la palabra de Dios. Pristis y praxis. Acuérdense de esas palabras. Pristis, fe. Praxis, práctica. Tenemos que practicar lo que aprendemos. Ya que seremos bienaventurados a la manera de Dios, no a la manera del mundo. ¿Para qué usted quiere el aplauso del mundo? ¿Para qué? Eso no es necesario. Reiteramos ya finalmente de nuevo este principio. Hay maestros majaderos. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, de nuevo, la ley de la libertad, y permanece en ella, mira atentamente y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Miren, ustedes han visto que eso tiene promesa. Bienaventurado. Entonces, hermano, hermana, familia, que nos amamos tanto, que estamos todo el tiempo juntos, ¿de qué vale que aquí se predique la palabra de Dios? Que la Iglesia Bautista La Gracia, no por orgullo, sino porque lo reconocen, la iglesia predica la sana doctrina, es una iglesia sana, es una iglesia que predica la Biblia. Ustedes saben una cosa, el mandato de Dios es: yo les he regalado, les he dado una iglesia que me predica a mí. Reflejen eso en sus vidas. Practiquen eso en sus vidas. ¿Por qué? Porque entonces este espejo está reflejando la palabra de Dios, pero se la está reflejando a oidores olvidadizos. Porque no es la palabra la que está mal, el que la recibe. Si somos oidores olvidadizos, eso no es asunto de que se predique la Biblia. Es de cómo usted aplica la Biblia, cómo usted atiende la Biblia, cómo usted mira la Biblia. Dice Warren Wiersbe en su libro Maduros en Cristo, un estudio expositivo de la Carta de Santiago. Miren esto, hermano. Dice: no es suficiente escuchar la palabra, otra vez, debemos practicarla. Muchas personas tienen el concepto erróneo de que escuchar un buen sermón o estudio bíblico les hará crecer y obtener las bendiciones de Dios. No es el escuchar, sino el hacer lo que trae bendición, pero el hacer lo que hemos aprendido, aplicar lo que hemos aprendido. No es hacer obras, no, es hacer, aplicar, poner en práctica lo que hemos aprendido. Muchos hay que marcan sus Biblias, pero sus Biblias no los marcan a ellos. Si hemos de usar con provecho el espejo de Dios, debemos fijarnos en Él escrupulosamente, atentamente, como hemos dicho. Un mero vistazo no será suficiente. Debemos examinar nuestro corazón y nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Este acto requiere de tiempo, cuidado y entrega sincera. Josalí dijo que hay que leer la Biblia. Déjame empezar a leerme la Biblia todos los días, leerme 2 capítulos por la mañana, a las 6 de la mañana, antes de irme a trabajar. No, porque es tiempo, cuidado y entrega sincera. O sea, yo tengo que querer hacer eso. Y entonces lo voy a hacer, voy a recibir. 5 minutos diarios a solas con Dios no basta para un examen espiritual exhaustivo. 5 minutos. Y a veces ni eso le damos. Hay que sacar el tiempo. No lo saque nunca antes de acostarse a dormir, porque está 1 minuto y se durmió. Hay que sacar tiempo de calidad para Dios, para poder leer con cuidado,
entregarnos sinceramente a su palabra, mirar atentamente, aplicar lo que la palabra nos dice y poder entonces cumplir el mandato de Santiago 1:27, entre otros mandatos que nos da la Biblia. De cuidar al vulnerable, de amarlo, sobre todas las cosas, de predicarle el evangelio. Así que, hermano creyente, ¿eres un oidor olvidadizo o vas a ser un hacedor eficaz? Ora al Señor por eso. Porque si somos oidores olvidadizos, estamos perdiendo el tiempo. Usted no le está haciendo perder el tiempo a Dios. Lo está perdiendo, lo estamos perdiendo los oidores olvidadizos. Los que marcamos la Biblia o los que venimos, no, muchachos, salí pompeado y cuando estaba corriendo la curva del puente, se te olvidó todo. Se quedó en el camino. Se lo llevó el río. Esto es serio, esto es importante, esto es eterno. Y al no creyente, yo quiero decirle, hermano, que sin Cristo estás perdido. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Él es el camino, la verdad y la vida. Los filósofos definen verdad como un concepto. Pero Dios definió la verdad como una persona. Y la verdad se llama Jesucristo. No hay otra verdad. Por lo tanto, ven a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Porque el primer paso es que el Espíritu Santo te dé convicción de pecado, que reconozca, como estábamos hablando ahorita. Yo he ofendido mucho a la gente, sí, pero tú has ofendido mucho a la gente porque al primero que estuviste ofendiendo fue a Dios. Porque el que estableció que eso era una ofensa fue Dios. Por lo tanto, al primero que ofendiste fue a Dios. Ven a Cristo en fe y arrepentimiento. No sabemos cuándo nos vamos. No sabemos. Y esto no es para meter miedo, pero es la verdad. No sabemos cuándo nos vamos, no sabemos. Sería aterrador saber la fecha de la muerte suya. Yo creo que eso es peor. ¿Cierto o falso? Además que algunos se pondrían a coger fiado por ahí. No sabemos, no sabemos. Por lo tanto, hoy es el día. Ustedes han escuchado lo que el Señor le pide a sus hijos. Pero es a hijos que han sido declarados libres por la sangre de Cristo. Han sido declarados libres. ¿A usted no le gusta ser libre? Libre de tantas cosas. De la competencia con aquel, que aquel fue para allá, yo también, que el cajo, que de la profesión, que tengo que hacer esto, que tengo que quedar bien, tengo que complacer al jefe, que tantas cosas. Y Dios nos ha hecho libres. Y lo que nos dice es, apliquen lo que yo les he enseñado. Aplíquenlo. Amen al prójimo como ustedes mismos y a Dios sobre todas las cosas primeramente, dice el Señor Jesucristo mismo. La segunda persona de la Trinidad vino a decir, ahí está la ley y los profetas. Ahí está. No te pongas, no, ahí está allí. Y la dijo Cristo mismo, la segunda persona de la Trinidad. No busquen más ningún sitio, ya está allí. Ven a Cristo en fe y arrepentimiento. Porque solamente en Cristo, solamente en Él, tenemos salvación. Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Salvador. El justo pagó por los injustos. Usted nunca va a poder pagar por sus pecados. No. Bueno, sí, va a pagar, pero no en la presencia de Dios. Porque siempre hay que pagar. Porque no hay inocente que quede sin, no hay culpable que quede sin pecado, sin castigo, perdón. Pero no va a estar en la gramita. Yo tengo una gramita, yo oro porque yo voy a tener una gramita allí, una gramita. Pero lejos, no importa. Después que yo esté en la gramita, allí está el Señor, problema. No tengo que estar en VIP ni de esas cosas. Ya eso es grandioso. Cuando entendemos eso, hermano, vamos a poner la fe en práctica. Amén. Vamos a poner la fe en práctica. Miren, que no se trate de la camisa azul el noviembre del 26 otra vez. Vamos a empezar ahora
Esto yo lo prediqué el año pasado. El mismo texto. El mismo día. ¿Ustedes se acordaban de eso? A la misma hora. No se acordaban, ¿verdad? Oidores olvidadizos. El día del huérfano, hoy, el mismo texto, obviamente otra camisa. ¿Qué vamos a hacer? ¿El año que viene nos cambiamos de camisa? ¿O hoy cambiamos nuestra mente y miramos atentamente la palabra de Dios? Ese es el reto. Pero es un reto santo que trae bendición. Dice Santiago que somos bienaventurados si hacemos eso. Bienaventurados. Oye, ¿qué ustedes creen de la promesa de Dios mismo decirte que si tú haces lo que Él te pide, tú eres bienaventurado? ¿Necesitas algo adicional? Si necesitas algo adicional, vuelve al espejo porque se te quedó el cachete sucio. Y no hemos entendido. Hermano, hagamos esto nuestro modo de vida. El Señor nos transformó y cuando nos transformó es para que viviéramos otra vida, una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y Él ha hecho todas las cosas nuevas. Vivamos como hijos de Dios, practicando nuestra fe a través del amor al vulnerable, a través del amor a todas las personas, a través del amor al prójimo. Imitemos a Cristo y andemos como Él anduvo. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos dé la fortaleza del Espíritu Santo para cumplir con este mandato en amor, en libertad, en regocijo, en gozo, en reconocimiento y en conocimiento de la gran salvación que tú nos has dado, Señor. Porque tú diste todo lo que había que dar y diste todo lo que nosotros nunca podemos dar. Gracias, Señor, por habernos salvado sin nosotros merecerlo, sin nosotros haberlo querido, sino fue por el puro afecto de tu voluntad, Señor, porque tú nos amas, Padre. Gracias, Señor, que podamos cada día entender más, mirando atentamente tu palabra, que podamos entender más esa salvación, ese amor y actuar y poner en práctica nuestros dones y talentos a los demás en reconocimiento de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.